la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual del Redil de Envigado. El pasaje de hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 9, versos 1 al 16. Repito, capítulo 9, versos 1 al 16. Así dice la palabra de Dios. El día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, cuando había de ser ejecutado la palabra del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban ejercer poder sobre ellos, ocurrió todo lo contrario. Porque fueron los judíos los que ejercieron poder sobre los que los aborrecían. Los judíos se congregaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para echar mano sobre los que habían procurado su mal. Nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Todos los magistrados de las provincias, los sastras y los gobernadores y los encargados de las obras del rey enaltecían a los judíos, porque el miedo de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en el palacio real, su fama se difundía por todas las provincias y se iba engrandeciendo más y más. Los judíos dieron a sus enemigos un golpe de espada con matanza y destrucción, e hicieron con sus enemigos lo que quisieron. En Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Entonces mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, a Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no echaron mano de sus despojos. El mismo día llegó al rey el número de muertos en Susa, la capital, y el rey dijo a la reina Esther: si en Susa, la capital, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es, pues, tu petición? Te será concedida. ¿Qué más solicitas? Y será hecho. Y Esther respondió: si al rey le parece bien, concédase también mañana a los judíos en Susa, para que hagan conforme a lo decretado para hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey mandó que se hiciera así. El decreto se promulgó en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Entonces los judíos que estaban en Susa se congregaron también el día 14 del mes de Adar, y mataron en Susa 300 hombres, pero no echaron mano de sus despojos. También el resto de los judíos que estaban en las provincias del reino se congregaron para defenderse y así deshacer de sus enemigos. Mataron a 75,000 de los que los aborrecían, pero no echaron mano de sus despojos. Y con eso concluimos la escritura de la lectura para hoy. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder aprender más sobre tu palabra. Ayúdanos a entender esta escritura, a practicarlo, a aplicarlo a nuestra vida y poder compartirlo. Ayúdanos a entender tu palabra por la voz y las palabras del pastor Jonathan hoy. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Ok, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de alabanza y adoración. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad.
dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte
corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Separarnos de tu amor, podrá romperlo prueba o aflicción, podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque
de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu amor, Señor. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena, que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado
para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Hermanos, hemos leído la Escritura, hemos cantado juntos a través de esta transmisión, pero ahora es un tiempo donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, que también hace parte de nuestra adoración a Él. Así que le invito a que por favor me acompañe en este momento y oremos juntos, de manera que nuestros corazones se dispongan para oír y recibir la palabra del Señor. Amado Dios, damos gracias por esta transmisión y por este espacio que nos permites para recibir tu palabra y ser instruidos por ella. Ruego, Señor, que nos ayudes a ser receptores de la misma y en el caso particular a transmitirla correctamente. Por favor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo este proceso. Ayúdanos, por favor, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que han venido siguiendo esta serie ¿Dónde está Dios o dónde está su pueblo?, basada en el libro de Esther, y donde hemos empezado a descubrir a Dios cuando a veces no lo vemos, como es en el caso del libro de Esther, que no se menciona a Dios por ningún lado, pero allí lo encontramos. El día de hoy, como leímos al principio de nuestra transmisión, capítulo 9, versículo 1 al 19, es un texto muy, pero muy interesante. Ya estamos llegando casi que a la recta final de esta serie. Y allí precisamente vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con nuestras vidas y con nuestro día a día. Tiene que ver con los planes, y a veces los planes traen asuntos sorpresa, o diría yo, como quiero introducir esta enseñanza en la mañana de hoy o en el día de hoy, días inesperados. Y es que, precisamente pensando en eso, el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 25, dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y estas fueron las palabras que expresaron los judíos cuando pedían la crucifixión de Cristo. Entre ellos se encontraba Caifás, el sumo sacerdote. Y años más tarde registró el historiador Flavio Josefo en su obra Las guerras de los judíos, tomos 4 al 7, que unos 40 años después de que la turba pronunciara estas palabras, todos los judíos de Jerusalén tuvieron que pagar trágicamente el precio de esta arenga, algo que ellos no se esperaban. Cuando precisamente el ejército romano bajo el mando del general Tito tomaron la ciudad, y uno de los primeros actos que perpetuaron allí fue apresar al nieto de Caifás, que en ese tiempo era sumo sacerdote también. Lo amarraron a un caballo y dieron la orden de que este caballo arrastrara a esta persona por toda la ciudad a todo galope, de manera que la sangre de este hombre fue derramada dramáticamente, y junto a su sangre su cuerpo por toda la ciudad. Y este suceso histórico llama mi atención hoy, pues dentro de los planes de ellos no estaba que tal cosa sucediera. Ellos soñaban con gobernar su tierra,
parecían hasta buena gente, con buenos planes para el mundo de su tiempo, pero no filtraron esta agenda de ellos y este plan a través del plan eterno de Dios. Y eso me lleva entonces a hacerles una pregunta a la luz del capítulo 9 de Esther, versículos 1 al 19. ¿Cuál es esta pregunta? Bueno, digamos que son una pregunta en 3 momentos o 3 preguntas. ¿Cuáles son tus planes para esta vida? Y a la luz de eso, ¿cuál es el más importante? ¿Y por qué lo es? Precisamente hago esta pregunta basándome en mi reflexión acerca de este capítulo 9 en sus versículos 1 al 19. Allí ustedes podrán notar a través de la lectura que hizo nuestro hermano Pablo al principio de esta transmisión que se refleja ciertamente un contexto de guerra, de conflicto, de lucha entre 2 bandos, como hemos venido caminando desde el capítulo 2 y 3 de este libro. ¿Y cuáles eran estos 2 bandos? El pueblo de Dios y sus enemigos. Y a causa de los planes de estos 2 bandos, rivalizaban, chocaban. Tanto los unos como los otros habían planeado su futuro y me pregunto, ¿qué o quién determinaría el final de estos planes, de estas agendas que chocaban? ¿La suerte, los contactos, el destino o Dios? Bueno, algo que podemos aprender de esto es anotar los giros irónicos y paradójicos vistos en la historia de Esther y que se repiten en toda la Biblia y también en el Evangelio o el mensaje del Evangelio. Pasa lo que no se esperaba por las mayorías y eso motivó el título precisamente de este sermón. Un día planeado para este mundo caído, al observar un desenlace paradójico en este capítulo. En primer lugar, vemos que sucede algo como no se esperaba. En segundo lugar, vemos que sucede por una mano que no se esperaba. Y en tercer lugar, para gloria de quien no se esperaba. Ahora, esto de que no se esperaba es para ellos y tal vez muchos de nosotros, pero no para el protagonista de la historia. Además, les aseguro que será muy útil para todos nosotros a la hora de planear nuestras vidas y nuestras obras en este mundo, como hemos llamado, un mundo caído. Y lo primero que yo veo de este texto, Esther capítulo 9, un día planeado para este mundo caído, es que suceden cosas en primer lugar como no se esperaban. Ustedes pueden notarlo allí en el versículo 1 del capítulo 9. El cuadro allí empieza resaltando una sorpresa, ironía y paradoja para un grupo de los personajes de la historia. Y bien dice un refrán, quien pega primero pega 2 veces. Ahora, pregúntese, ¿este refrán es del todo verdad infalible y aplicable a todo aspecto de la vida? Pues no. A la luz de las Escrituras e historia de Esther, parece que no. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en esta historia. El versículo 1, en su primera parte, llámelo versículo 1 parte A, se nos habla del día esperado. El contexto general de este día tan esperado, casi un año esperándolo, comenzó desde el capítulo 3, versículo 7, cuando Amán echó suertes, dice la Escritura, para planear el fin del pueblo judío. Y estas, junto con sus asesores, convinieron que este sería el día perfecto y la mejor fecha y oportunidad para acabar definitivamente con sus enemigos a quienes estimaban una plaga, o sea, el pueblo de Dios. Y ese día ellos esperaban limpiar una herida antigua que traían, abolir el anuncio de Dios desde el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16, y que el mismo Dios ratificaría en el libro de Deuteronomios, capítulo 25, versículo 17 en adelante, y que más adelante podemos seguir constatando en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Sin embargo, aunque ellos parecían estar pero muy confiados de que iban a triunfar, aquellos que estaban del bando de Amán, que creían que el decreto de muerte
sobre el pueblo de Israel iba a triunfar, olvidaron algo. Olvidaron que las suertes y los planes de este mundo también los controla el Señor. Así lo hemos visto a lo largo de esta historia en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 33. O también lo afirma la carta o la epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Este era el día que ellos habían esperado, acabar con el pueblo de Dios y con los planes de Dios. Pero aparece en la segunda parte del versículo 1 que ese día esperado salió como no se esperaba. Y es que hay cosas que no están escritas en el texto, pero la historia registra, hermanos y amigos que oyen este sermón, que para ese tiempo el imperio sumaba unos 100 millones de personas, y de esos 100 millones, 15 millones al parecer eran judíos. O sea, el choque así, desde el capítulo 13 se veía como 85 millones de personas versus 15 millones de personas. Ahí ya hay una desproporción enorme de fuerzas. Y aparte de eso, esos 85 millones que estaban aparentemente en contra del pueblo de Israel, tenían 3 meses de ventaja en cuanto a planeación y logística para enfrentar ese día. Esto querría decir al pueblo de Amalek. Pero a pesar de todo eso, de esta lucha tan desfavorable, dice el texto que sucedió todo lo contrario. ¿Quién iba a pensar eso? Imagínense. Nosotros seguramente no hubiésemos dado un peso por esta lucha, pensando 85 millones de personas contra 15 millones, obviamente van a ganar los 85 millones, aparte de eso tienen 3 meses más de tiempo en favor de ellos para prepararse. Bueno, seguramente nosotros no hubiésemos apostado por el pueblo de Dios, pero Dios sí, pues solo Él puede hacer de escenarios imposibles e inviables victorias. Cuando no sabemos qué pasará, Dios sí sabe qué va a pasar porque Él es soberano y gobierna todas las cosas. De manera que, hermanos y amigos que están siguiendo esta enseñanza, esta parte me recordó precisamente los textos que les mencioné hace un momento, tanto Éxodo capítulo 17, Deuteronomios capítulo 25, como también primer libro de Samuel capítulo 15. Pues en esas citas se encuentra anclado el mensaje de Dios que iba a cobrar juicio sobre el pueblo amalecita, sus enemigos y enemigos de su pueblo, quienes tristemente creyeron estar enfrentando personas con una creencia más, pero se estaban levantando en verdad, era contra Dios mismo. Y esto me lleva a pensar en que cuando Dios está con nosotros, y en este caso con los judíos, jamás seremos minoría o presa fácil. Ahora bien, que Dios use maneras diferentes o fuera de nuestro gusto para obrar, o sea, ganar batallas en nuestro favor, no indica que está quieto o estamos a la deriva. Al contrario, nos está mostrando que todo es absoluto mérito suyo, como lo vimos o como se puede observar ciertamente en el caso de Noé, Gedeón, Moisés, Josué, Daniel, Esther, Mardoqueo, los discípulos y muchas veces en nuestra vida. Así que en manos de quién están sus planes, ¿en manos de Dios o en sus manos? Si no es así, quiera Dios que los planes que tú estás haciendo pasen a las manos de Dios y no queden más en las tuyas, porque podremos ser sorprendidos al final por una mano que no esperamos. Y esto de que una mano que no esperamos precisamente es el segundo elemento que vamos a citar aquí. Un día planeado para este mundo como no esperaban es lo que estamos observando, y por una mano que no esperaban, precisamente eso es lo que dicen los versículos 2 al 6. Allí usted puede ver cómo se nos muestra que la victoria vino por aparentemente la mano del pueblo de Dios. Pero, hay un pero grande aquí a tener en cuenta,
a causa de un gran temor que se levantó en favor de ellos, del pueblo de Dios. Y aquí quiero citarles una máxima que yo aprendí y que hace parte de la Escritura y que la tengo en mi corazón y que creo que todos deberíamos tener presente, y se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 21 versículo 31. Allí la Escritura dice: se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Y esto le hará bien al pueblo de Dios saberlo y no olvidarlo. Y eso nos incluye a ustedes y a mí. Fíjense cómo el versículo 2 en su primera parte nos muestra que la mano del pueblo de Dios se levantó contra sus enemigos. Y el texto parece claro en esto: los judíos se reúnen para acabar con aquellos que intentaban levantarse en su contra. Entonces el texto dice: y nadie los pudo resistir. De hecho que es interesante ver cómo algunos podrían pensar: la unidad hace la fuerza. Y es cierto, la unidad es importante, pero en este caso, ¿fue la unidad lo que inclinó la balanza? ¿Solo la unidad fue suficiente? Sería meramente una gesta humana y entonces podríamos decir: ahí no está Dios en este asunto. Pero eso nos lleva a la segunda parte del versículo 2 y nos acompaña hasta el versículo 6. ¿Fue realmente la mano de ellos o una mano inesperada llamada la mano de Dios? Bueno, este texto nos permite ver que había algo más en el escenario. No solo la unidad y mano del pueblo judío, del pueblo de Dios, sino un temor, dice la Escritura, un gran miedo, terror e inhabilidad, y lo repite en 2 ocasiones, que cayó sobre muchos a causa del pueblo de Dios. Tanto que el versículo 3 dice: cómo los príncipes, sátrapas, capitanes y oficiales del rey, o sea, las autoridades del reino de Persia y de Media, se volvieron en favor de los judíos. Pero se añade además en el versículo 4 que había un temor adicional sujeto a la persona de Mardoqueo, el nuevo primer ministro del reino, y ante quien Amán, el antiguo primer ministro y ex amigo del rey, había caído estrepitosamente. Sin embargo, tengo que decirlo, quienes hemos seguido la serie sabemos que Dios y su mano invisible e intencionada fue la que provocó todo esto en Mardoqueo y por ende en los líderes de Persia y de Media. Esta escena ciertamente me recordó el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 24 en adelante, donde vemos el rey Darío y sus líderes pasando por algo similar. Pero en ese caso, los líderes sí se levantaron junto con sus planes en contra de Daniel, quien aparentemente era minoría y era pueblo de Dios. Y el texto nos dice allí, o nos deja ver, cómo Dios guardó a Daniel del foso de los leones y de los planes de aquellos líderes del reino de Persia y de Media. Y en ese caso, sus adversarios, los adversarios de Daniel, sufrieron la ira de Dios por mano del rey Darío. Y todo esto yo quiero traerlo aquí delante de ustedes en esta hora, pues debe ser tenido muy en cuenta, pues aunque el pueblo de Dios se unió y peleó, fue ciertamente la promoción soberana y providencial de Dios sobre Mardoqueo, el despreciado, como también en Daniel, lo que inclinó la balanza en favor del pueblo de Dios. Todo absolutamente por la mano de Dios y para la gloria de Dios. Y Mardoqueo y el pueblo no debían olvidar eso, y ustedes y yo tampoco. Por esta razón, hermanos y amigos, esto es tremendamente importante señalarlo e indicarlo. ¿Por mano de quién viene el cumplimiento de un mejor plan para ellos? ¿Por mano de Mardoqueo? Sí, pero acuérdense, él es un instrumento de Dios. Ahora, tristemente muchos en esta sociedad son ciegos, al igual que en tiempos de Ester y Mardoqueo, van tras el plan de Amán o de los muchos.
dominar, seguir sus propios deseos, imponerse, ganar el mundo y sus honores y deseos sin Dios. Y eso, déjenme decirles, les costará todo. Pero ¿sabían que al igual que Mardoqueo, la Escritura dice en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, que Jesús es nuestro Mardoqueo? Él es la mano que no esperábamos o que muchos no esperaban, como ciertamente lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, pero que Dios ha provisto para darnos un mejor plan de vida, no temporal sino eterno. Él es engrandecido, dice Filipenses, sobre todo y sobre todos. Él no se olvidó como Saúl de hacer justicia sobre el enemigo del pueblo de Dios y nos llama a no olvidarlo. Por tanto, todo lo que somos es mi llamado en este momento. Todo lo que hacemos y todo lo que soñemos sea para Él y por medio de Él, porque es a través de su mano que se cumplen los verdaderos buenos planes en este mundo en favor de nosotros. Y eso nos lleva en tercer lugar a ver que hay un plan para este mundo caído y son planes inesperados para los hombres que vienen por una mano inesperada, pero no solamente esto, sino que vienen para gloria de quien muchos no esperan. Y eso es lo que estaremos viendo en los versículos 7 al 19. Estos textos nos muestran cómo finaliza esta historia, mostrándonos ciertamente una victoria más que abrumadora y en favor del pueblo de Dios. Pero se nos dice en 3 ocasiones que el pueblo de Dios no tomó botín de esta gran victoria para ellos. Y ciertamente yo inicié este sermón con las palabras de Israel y de Caifás en Mateo 27-25, quienes no esperaban un futuro tan gris para ellos, pues dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando se estaban enfrentando contra Jesús y su plan. De hecho, ellos estimaban estar obrando bien. Y Jesús dijo: es necesario que esto acontezca. De manera que nosotros hemos estado aquí en un capítulo que es algo oscuro, difícil de asimilar. Es un escenario de gran conflicto. Aquí hay muertes, aquí hay personas que van a ser llevadas a la horca, aquí hay destrucción, no solo por un día, sino por 2 días, y se nos habla de aproximadamente más de 75,000 personas muertas en 2 días. Y eso no parece tener nada de bueno o ser digno de gloria para alguien, pero sí lo es. Y eso es lo que vamos a ver al final de este texto. Versículos 7 al 15 nos registra que esto es para gloria de quien no lo espera, porque es, o de quien no lo esperamos, porque es el final de un pueblo que se ha levantado como enemigo del pueblo de Dios y por ende de Dios, y es el final del pueblo amalecita. Recuerden que les he citado Éxodo 17 y Deuteronomio 25. Desde esos tiempos, desde los tiempos de Moisés, cuando se escribieron estos textos, este pueblo se había levantado contra Dios, contra su pueblo y contra su plan. Les vieron al pueblo de Dios y al plan de Dios como despreciables, y por tal razón Dios prometió acabar con ese pueblo, herirles en la cabeza. Eso me recuerda a Génesis 3:15, algo que se supone debía haberse hecho por medio del rey Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 9. Pero este rey no lo realizó a cabalidad, pues siguió su propia voz y no la voz de Dios, sus propios planes y no los planes de Dios. Siguió otras voces, y eso me vuelve a recordar Génesis capítulo 3. Planes terrenales vemos aquí versus planes divinos. Sin embargo, acá vemos que esta obra se concreta a cabalidad en el capítulo 9 del libro de Esther. Mueren los 10 hijos de Amán y todos sus aliados, quienes no fueron simples víctimas en esta historia, sino que realmente ellos deseaban acabar con los judíos y el plan de Dios,
Así lo deja ver el versículo 1. Y cuando se formula el decreto de vida en el capítulo 8, y como se nos deja ver también aquí en el capítulo 9, el pueblo judío también tomó las armas, pero en defensa. Ellos no estaban buscando esta confrontación. Pero no solamente eso quiero citar aquí, sino hay algo más que llamó mi atención y se reitera tanto en el versículo 10, versículo 15 y versículo 16. Dice el texto que los judíos o el pueblo de Dios no tomaron nada de los amalecitas. Tanto los judíos como los amalecitas, recuerden, tenían la oportunidad de tomar para ellos mismos los bienes de aquellos a quienes vencieran. Pero el texto dice que aun cuando la victoria del pueblo de Dios fue total y abrumadora, ellos no tocaron los bienes de los amalecitas ni de sus adversarios, pues su lucha en este mundo no era por bienes o planes temporales, sino por la vida y el cumplimiento del plan eterno de Dios y de la promesa de Dios, acabar con el mal que anidaba en el corazón de los hombres y reivindicar que ellos vivían para la gloria de Dios. Y el texto enfatiza precisamente este aspecto en 3 ocasiones. ¿No es curioso? Esther, de hecho, se nos deja ver aquí que el rey ahora viene y le dice a Esther: ¿qué más quieres que yo haga por ti? ¿Qué más quieres que se te conceda? Pero Esther no pidió bienes materiales, sino acabar con el enemigo de su vida, el enemigo de su pueblo y el enemigo del plan de Dios. De hecho, el pueblo de Dios no buscó los bienes materiales de sus adversarios, sino acabar con el enemigo de sus vidas. Y solo cuando esto sucedió, nos da testimonio el texto que entonces el pueblo de Dios, Esther y Mardoqueo, descansaron, y hubo banquete, y hubo alegría, y hubo regocijo, y hubo paz, y hubo comunión. Así nos lo deja ver los versículos 16 al versículo 19. Por todo esto que les he venido diciendo, seguramente ustedes estarán preguntándose: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Suena muy bonito, suena interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, yo estoy seguro que tiene que ver mucho contigo, y no solo mucho, muchísimo diría yo, pues la Escritura, déjeme decirle, que ella nos informa desde Génesis 2 que Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para seguir su voz, o sea, su plan. Pero ellos oyeron otro plan. Génesis capítulo 3, el plan de la serpiente, el enemigo de Dios, el enemigo del plan de Dios. Y por esta razón se nos dice que ellos tomaron aquello que no debían. Y desde entonces los seres humanos han buscado para sí aquello que debe ser para Dios, toda la gloria y todo el honor. Y eso lo vemos reflejado también en Saúl, cuando se le pidió que acabara con el enemigo del pueblo de Dios y no lo hizo. Eso lo vemos también en el ejemplo de Caifás, que era aparentemente del pueblo de Dios, pero no siguió el plan de Dios. Pero no solamente es un problema que afecta a los que son pueblo de Dios, sino también a aquellos que parecen no ser pueblo de Dios, como era el caso de Amán y como es el caso de todos nosotros. Y de eso nos da testimonio el apóstol Pablo en los capítulos 1 al 3 de la carta que le escribe a los romanos. Y es por esa razón que el sabio nos advierte en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 11 en adelante. Es un texto interesante, si quiere búsquelo. Proverbios capítulo 14 versículos 11 al 14. La Escritura dice, y es un libro que yo recomiendo mucho, allí encontramos muchos consejos de sabiduría. La Escritura nos dice en Proverbios 14, versículo 11 en adelante, que la casa de los impíos será destruida, los que no siguen el plan de Dios, pero la tienda de los rectos florecerá. Dice también que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Aún dice, en la risa el corazón puede tener dolor y el final de la alegría para muchos puede llegar a ser tristeza. De manera que el de corazón descarriado se saciará de sus caminos. Pero la Escritura dice, el hombre bueno estará satisfecho con lo suyo, con sus caminos. Y ese camino y planes era el que seguía el pueblo de Dios en Susa.
igual que todos los demás. Pero Dios, hermanos, en su misericordia les humilló para mostrarles un mejor y más completo plan y camino. Ganar este mundo realmente se alcanza es muriendo a este mundo, y eso fue lo que ellos aprendieron allí. Mardoqueo murió entonces, como vimos desde el capítulo 4, a sus planes, a su agenda, y entonces pudo llegar a ser un instrumento de vida para él, para su pueblo y para muchos. Y de la misma manera quiero decirles que Cristo es nuestro Mardoqueo, el cual de manera perfecta se despojó, se humilló, se entregó al plan eterno de Dios Padre para traernos descanso, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, más o menos hasta el versículo 11. Se nos dice que Él de manera perfecta no tomó para sí, como apuntaba este hecho de Mardoqueo y Israel ciertamente ya en este capítulo 9. Jesús tampoco tomó nada para sí, nada de este mundo. De hecho, se nos habla de eso de una manera directa y explícita en el Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando resiste la tentación y las ofertas de Satanás allí, cuando fue llevado al desierto. Jesús no tomó nada de este mundo. Y esa justicia perfecta de Él, dice el texto de Romanos capítulo 5, nos es añadida a usted y a mí. Ese temor que influía a Mardoqueo y le fue añadido al pueblo de Dios, esa misma elevación que recibió Mardoqueo, es lo que dice el Nuevo Testamento, esa justicia, esos honores, esa gracia que le ha sido concedida a Jesús, nos ha sido añadida a ustedes y a mí. De manera que así como el pueblo de Israel recibió descanso en ese momento, nosotros también por medio de Cristo recibamos descanso, esperanza y plan de vida para toda la eternidad, como lo dice también el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Y por lo tanto, es que yo digo, si hemos recibido esta gracia de Dios, entonces ustedes y yo debemos vivir para Dios. Ese es el mejor plan para nosotros en este mundo. Todo lo demás puede llegar a ser vanidad y fatiga de la carne y aún pérdida, como dijo Salomón en Eclesiastés 3. De hecho, Jesús da una advertencia para todos y debería hallar eco en nuestros oídos. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo en el capítulo 12, el que no está a favor mío, está contra mí. Y el que no recoge a mi lado, óigalo bien, desparrama. Y por eso yo quiero decirle a usted, planee bien. Y quiero decirle a mi corazón, planea bien. Planea en y con Cristo en la mente. Y al final no tendremos un final inesperado o de pérdida, como hemos visto, sucedió a aquellos que siguieron el plan de Amán, o sea, el plan de su corazón y no el plan de Dios. De esta manera, finalizo este sermón haciendo un llamado a todos ustedes, un día planeado para este mundo caído. Y pregúntese o preguntémonos, ¿cuál es nuestro plan de vida? ¿Está funcionando? ¿Cómo lo sabemos? ¿Solo por alcances temporales? Bueno, a los malos también les salen las cosas. Y eso no indica que estén haciendo bien o que sean buenos planes. De manera que planeemos con los ojos puestos en la eternidad y siguiendo el consejo de quien no dejará caer sus palabras en tierra, o sea, Dios, pues Él dará a cada uno según los méritos de Cristo sobre sus vidas. Además, este texto también de Esther capítulo 9, que yo he titulado Un día planeado para este mundo caído, me lleva a hacer un desafío, o me lleva a hacerles un desafío, no solamente a ustedes, sino también un desafío para mí. Y es que vayamos y busquemos nuestros planes y proyectos de vida. Seguramente algunos los tengan por escrito. Apartemos un tiempo a solas con Dios,
Oremos y evaluemos mucho de lo que hemos proyectado allí. ¿Son planes con sentido a la eternidad? ¿Dios está involucrado en esos planes? ¿Son para la gloria de Dios o solamente para nuestra gloria? De manera que a la luz de estas preguntas que nos hagamos allá solas con Dios, miremos si tenemos que volver a escribir estos planes o proyectos de vida. De hecho, los invito, si necesitan ayuda, déjenos saber y estaremos dispuestos a caminar con ustedes en la reformulación de estos planes de vida, para que no seamos sorprendidos al final de nuestros días en este mundo. Pero en tercer lugar, un día planeado para este mundo caído a la luz de Esther capítulo 9, me llevó a pensar en algo. Si ustedes y yo no logramos alcanzar todo lo que este mundo nos ofrece y creemos que es necesario, ¿cómo nos haría sentir eso? Tal vez algunos se sentirían mal. Sin embargo, creo que Esther capítulo 9 es propicio para que reformulemos este sentimiento. Pues a la luz de este texto, tanto Esther, Mardoqueo y el pueblo de Dios nos dejan ver que cosechar los bienes de este mundo no es lo más importante. No es así. Sino estar involucrados realmente en los planes de Dios y que los planes de Dios se cumplan en nosotros, porque son los únicos planes que no nos llevarán a pérdida, sino que al final nos llevarán a ganancia. O si no, recuerde la parábola del hombre rico y necio, que cosechó todos los bienes de este mundo, pero no tenía riquezas para la eternidad. Y finalmente, a la luz de esto, un día planeado para este mundo caído me lleva a que pensemos en lo siguiente. Este final que nosotros hemos observado aquí es el final de un día inesperado para muchos, como lo fue también, como yo inicié este sermón, con la historia que nos da testimonio el Evangelio de Mateo acerca de Caifás y su descendencia, y aún del pueblo de Israel, al juzgar el plan de Dios. Ellos que creían ser pueblo de Dios, juzgaron el plan de Dios para ellos en Cristo. Óiganlo bien, como eso no aplica para nosotros. Esas historias de Jesús no aplican para nosotros. Y por esta razón te invito a que medites al respecto y peses en balanza la obra de Dios en Cristo versus tu agenda, tus planes, tus deseos y los anhelos que tienes de este mundo. Quiera el Señor tu corazón sea asistido con gracia para hallar descanso realmente en este mundo, pues descanso solamente encontraremos en un mediador eficaz que es verdaderamente riqueza para nosotros, y su nombre, al igual que lo fue para el pueblo en el tiempo de Esther, Mardoqueo, lo es para nosotros hoy el nombre y la obra de Cristo Jesús. Te aseguro que no hallarás descanso, seguridad, propósito y sentido en esta vida en otro u otros, pues la Biblia nos dice que ustedes y yo fuimos creados para Dios, y algo menos que Él siempre será insuficiente para nuestras vidas y corazones. De manera que yo puedo condensar esta enseñanza de este día de la manera que lo voy a hacer aquí. Aunque muchos dicen que buenos planes son necesarios para tener días buenos y que planes malos son la lógica de este mundo que asegura tener días malos, yo creo que esto no es una buena reflexión, pues ciertamente omite esto, que tanto planes buenos como planes malos no siempre asegurarán días buenos o días malos. Por lo tanto, a la luz de lo que hemos visto aquí, miremos hacia Dios. Solo en Él está planeado un verdadero día bueno como nadie lo espera. Y eso es lo que hemos aprendido hoy a través de la historia de Esther, de Mardoqueo y del pueblo de Dios.
¿Son los planes de Dios tus planes en Cristo? ¿O son los planes de este mundo y los anhelos de tu corazón los planes que tiene? Si son los de tu corazón, ciertamente te llevarán a pérdida. Si son los de Dios, te llevarán a ganancia eterna. Oremos, por favor. Señor, te doy gracias en esta hora por permitirnos compartir tu palabra. Quieras tú que esto no sea simplemente información que llega a los oídos y a la mente de las personas, sino que realmente tú, Señor, nos lleves a reflexionar y a meditar en cómo estamos planeando, cómo nos estamos proyectando, qué es lo que estamos buscando en este mundo. ¿Son tus planes? ¿Es tu voz? ¿Es tu obra? ¿Es lo que tú has determinado para nosotros en Cristo y con Cristo? ¿O es nuestra propia agenda y la agenda que este mundo nos vende día a día? Señor, ayúdanos a que tú seas nuestro camino, a que tú seas nuestra verdad y que tú seas nuestra vida. Por favor, de manera que al final no tengamos una conclusión inesperada, sino que el final de nuestras vidas sea: vengan a mí, siervos míos, vengan a mí, benditos de mí, y entren a la casa de mi Padre. Señor, que este sea nuestro final, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amigos, el Señor les bendiga a todos, y ya casi vamos a terminar nuestra serie ¿Dónde está Dios o dónde está su pueblo?, basada en el libro de Esther. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.